Luis Miguel se levanta en plena entrevista con Raúl Velasco, y el motivo deja a México en shock. En los años 80 y 90, cuando la televisión mexicana marcaba la pauta de lo que se veía, lo que se escuchaba y hasta de lo que se comentaba en las calles, había dos nombres que eran imposibles de ignorar: Raúl Velasco, el conductor más influyente del país, y Luis Miguel, el cantante juvenil que había pasado de ser una promesa a convertirse en el Sol de México. Raúl Velasco no era cualquier presentador, era la figura central de Siempre en Domingo, un programa que dominaba la pantalla todos los domingos por la tarde. Quien quería triunfar en la música necesitaba pasar por ahí. Un artista podía convertirse en estrella en un abrir y cerrar de ojos, o quedar sepultado en el olvido si Raúl no le daba su aprobación. Por eso su voz era ley. Luis Miguel, por otro lado, era un fenómeno en ascenso. Tenía todo: talento, carisma y una voz prodigiosa. Pero también cargaba con presiones enormes, contratos millonarios, giras interminables y un público que lo veía no solo como cantante, sino como un símbolo nacional. Su vida privada, marcada por sombras familiares, contrastaba con la imagen de seguridad que mostraba en el escenario. Cuando ambos nombres se cruzaron frente a las cámaras, nadie imaginaba que aquel encuentro se convertiría en uno de los momentos más comentados de la televisión mexicana. El ambiente previo. Era un domingo como cualquier otro en Televisa, pero los pasillos estaban más agitados de lo normal. Luis Miguel había aceptado dar una entrevista exclusiva con Raúl Velasco, y todos sabían que algo grande podía suceder. Raúl, con su estilo serio y directo, tenía fama de incomodar a los artistas. No le temblaba la voz para cuestionar, para poner en aprietos, incluso para humillar a quien no siguiera sus reglas. Muchos músicos lo respetaban, pero también lo temían. Luis Miguel, sin embargo, no era cualquier artista. A pesar de su juventud, ya había demostrado carácter y una fuerte personalidad. No toleraba que lo manipularan y mucho menos que lo expusieran. Las cámaras estaban listas, el público esperaba, y millones de televidentes en todo México sintonizaban el canal. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. El inicio de la entrevista a Raúl Velasco inició con su tono habitual, elegante pero incisivo. Habló de la carrera meteórica de Luis Miguel, de su popularidad, de la manera en que había conquistado escenarios internacionales. «Luis Miguel», dijo Raúl con una sonrisa apenas dibujada, «eres sin duda el artista más querido de México. Pero dime algo, ¿no crees que tu éxito se debe más a tu imagen que a tu talento?» El público en el estudio soltó un murmullo incómodo. Luis Miguel, con su característica mirada penetrante, sonrió con cortesía. Sabía que Velasco buscaba provocarlo. «Con todo respeto, Raúl», respondió con voz firme, «creo que el público sabe distinguir entre una imagen y una trayectoria. Si estoy aquí es por la música, no por la apariencia». Raúl lo miró fijamente. No estaba satisfecho. Decidió ir más lejos. La pregunta incómoda. Tras unos minutos de conversación, Velasco lanzó la pregunta que cambiaría todo. «Se dice mucho sobre tu familia, sobre tu padre, sobre los conflictos que has tenido. La gente quiere saber qué hay de cierto en esos rumores de que tu éxito lo debes únicamente a la presión de tu padre». El silencio fue inmediato. El público contuvo la respiración. Luis Miguel bajó la mirada por un instante. Su relación con su padre, Luisito Rey, era un tema delicado. Había sido su primer impulsor, pero también su mayor tormento. El cantante respiró profundo y levantó la vista, con un brillo en los ojos que nadie esperaba. «Raúl», dijo lentamente, «yo estoy aquí porque me esfuerzo todos los días, porque canto desde que tengo memoria. Nadie me regaló nada. Nadie me obligó a estar de pie en este escenario. Mi música es mía y mi voz es mía». El público estalló en aplausos, pero Raúl no retrocedió. El momento de tensión, Velasco, con un gesto serio, replicó: «Pero Luis Miguel, tú sabes que la prensa no miente. Hay quienes aseguran que detrás de tu sonrisa hay un joven manipulado, alguien que no toma decisiones por sí mismo. ¿Qué tienes que decir de eso?». Esa frase fue la chispa que encendió la llama. Luis Miguel lo miró fijo, se acomodó en la silla y con un movimiento inesperado se levantó en plena transmisión.
El público quedó en shock. Nadie se atrevía a moverse. El cantante tomó el micrófono y dijo con voz firme: «Lo que tengo que decir es que México merece respeto. Yo respeto a mi público, y lo único que le ofrezco es mi música. No voy a permitir que nadie, ni siquiera usted, ponga en duda lo que he construido con esfuerzo». Las cámaras captaron el rostro atónito de Raúl Velasco. El conductor, acostumbrado a tener siempre el control, no sabía cómo reaccionar. El silencio en el estudio. Por varios segundos, el estudio entero quedó en silencio. Ni una sola risa, ni un solo aplauso. El país entero observaba, incrédulo, cómo el Sol de México había enfrentado al hombre más poderoso de la televisión. Finalmente, Luis Miguel entregó el micrófono a un asistente, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida. Su porte, firme y elegante, transmitía seguridad. No hubo gritos, no hubo insultos, solo la contundencia de un artista que se negaba a ser humillado. El impacto en México. Esa noche, millones de personas en todo el país comentaron lo ocurrido. En cantinas, en salas familiares, en plazas públicas, todos hablaban del mismo tema. ¿Viste lo que hizo Luis Miguel? ¿De verdad se atrevió a enfrentar a Raúl Velasco en vivo? Para algunos, lo ocurrido fue un acto de valentía. Para otros, una muestra de arrogancia. Pero nadie pudo negar lo evidente. Luis Miguel había marcado un antes y un después en la televisión mexicana. Raúl Velasco, por su parte, intentó minimizar el incidente en los días siguientes. Alegó que todo había sido parte del show, que no había resentimientos. Pero la verdad era que su figura había quedado tocada. Luis Miguel, en cambio, salió fortalecido. Su imagen de artista independiente, seguro de sí mismo, creció aún más. Los jóvenes lo veían como un ídolo, y los adultos empezaron a respetarlo de otra manera. El legado de ese momento. Con el paso de los años, aquel episodio se convirtió en leyenda. Algunos lo recordaban con detalles exagerados, otros lo adornaban con versiones diferentes, pero todos coincidían en lo mismo. Ese día, frente a millones de mexicanos, Luis Miguel se levantó y defendió su dignidad. La televisión mexicana nunca volvió a ser la misma. Y aunque Raúl Velasco siguió siendo un gigante de la pantalla durante mucho tiempo, quedó claro que ni siquiera él podía doblegar a un artista decidido a proteger su verdad. Reflexión final. Hoy, décadas después, todavía se habla de aquel instante, no solo como una anécdota, sino como un símbolo. Luis Miguel no solo cantó para su público, también les enseñó que un verdadero artista no permite que lo manipulen, que la música y la integridad valen más que cualquier rating, porque aquel día, en pleno programa en vivo, el Sol de México brilló con más fuerza que nunca y dejó a todo un país en shock. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para ver más historias como esta.